Bienvenido al podcast de Mi Asesor de Seguros, el podcast de seguros dedicado a la gente común. En solo unos minutos irás aprendiendo un poco más del complejo mundo de los seguros y así podrás explotar al máximo las bondades de los mismos para que se conviertan en tu compañero ideal. El mundo de los seguros ahora en versión muy fácil. En este episodio 3 vamos a ver una situación real que se dio en la provincia de Buenos Aires después de una tormenta con la caída de un árbol sobre un vehículo. En este podcast, el primero del país de seguros, vamos a analizar esta situación para que la gente comprenda cómo puede estar cubierta para estos casos que, como se pudo ver y no es la primera vez que sucede, generalmente pasa. Ante una tormenta fuerte es muy normal que incluso uno muchas veces por resguardar el vehículo lo pone debajo del árbol y el árbol termina cayendo sobre el vehículo. Para ver si estamos protegidos o para saber o para solicitar la cobertura para estar protegidos de ese siniestro, de esa circunstancia, de ese mal momento, tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de cobertura que pueden aplicarse para este caso. La cobertura, la primera, la que sí o sí nos cubre el siniestro, es cuando tenemos contratada una cobertura que se denomina, y léanla en su póliza, se denomina destrucción parcial por accidente. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese caso, al producirse la caída del árbol sobre el vehículo y al provocar daños parciales sobre este, la compañía de seguros nos va a abonar el daño producido por el árbol. Ahora bien, generalmente estas coberturas tienen una franquicia. Muchas veces puede ser una franquicia fija o una franquicia variable. Es decir, y resumiendo, esta cobertura se denomina destrucción parcial por accidente. Generalmente, siempre está en las coberturas también conocidas comercialmente como todo riesgo, y tienen pueden tener cero franquicia, es decir, sin franquicia, puede tener una franquicia de una suma fija o puede tener una franquicia de un porcentaje del valor del vehículo. En el caso de no tener franquicia, todo el arreglo lo paga la compañía. Si tiene franquicia, en ese caso se determina el valor de la franquicia. Y la franquicia, ¿qué quiere decir franquicia? Es el valor que nosotros vamos a abonar en el caso de ese siniestro, que estamos obligados a abonar. El importe que supere esa franquicia, lo que recién la compañía nos va a entregar en forma de pago. Por otro lado, la otra cobertura que decíamos, que esta puede o no aplicarse. ¿Por qué? Porque la cobertura se denomina destrucción total por accidente. ¿Qué quiere decir destrucción total por accidente? Quiere decir que la destrucción que le haya provocado el árbol a nuestro vehículo sea mayor al 80% del valor del vehículo. Generalmente se toma el valor de mercado al momento del siniestro, o el 80% de la suma asegurada. También puede ser, depende de la compañía, el 80% del valor de la suma asegurada que figura en nuestra póliza. Es decir, si el arreglo supera ese importe, el 80% del valor del vehículo, en ese caso se considera destrucción total por accidente, y en ese caso recién actúa esta cobertura. Ahora, si nosotros tenemos contratada solamente esa cobertura y el árbol cae y no hace un daño grande como para considerarse destrucción total por accidente, ese riesgo no está cubierto. ¿Entienden? Entonces, resumiendo, vos tienes que tener dos coberturas que se pueden aplicar a este caso. Una que sí o sí se aplica, que es la destrucción parcial por accidente. Y la otra es la destrucción total por accidente, que en ese caso se aplica únicamente cuando el daño que causa el árbol o que hubiera causado este árbol al vehículo sea considerable y el arreglo de este vehículo superase el 80% del valor del vehículo.
Espero haber sido claro. Quedamos para otra clase y nos vemos en otro episodio de Mi Asesor de Seguros. Y así llegamos al final de este podcast de Mi Asesor de Seguros, habiendo aprendido un concepto más del mundo de los seguros. Si aún tienes dudas sobre seguros y quieres que los tratemos en este podcast, puedes contactarnos en miasesordeseguros.com.ar. Hasta un nuevo episodio de Mi Asesor de Seguros.